Ok, vamos a iniciar nuestra sesión del día. En esta sesión vamos a hablar de el Crankshaft Sensor o sensor de CKP, ¿sí? El sensor de CKP o sensor de posición de cigüeñal, ¿sí? Nuevamente va a estar ubicado en lo que es la polea que va a sincronizar la posición del cigüeñal, ¿sí? Va a estar pegado por ahí en el volante motriz o en alguna polea donde va a detectar la ubicación del sensor, ¿ok? Normalmente este va a monitorear lo que va a ser la posición del cigüeñal. Lo vamos a colocar por acá. Este sensor se utiliza para detectar la posición, ¿sí?, del cigüeñal. ¿Ok? Cigüeñal. ¿Sí? Normalmente va a estar ubicado en la polea de la polea o volante motriz. ¿Sí? Volante motriz, ¿de qué? Del cigüeñal. ¿Ok? Del cigüeñal. ¿Ok? La posición del cigüeñal. Entonces va a detectar lo que va a ser la posición, es decir, esto va a estar girando. Esto va a estar girando aquí, va a girar. ¿Sí? Va a llegar a lo que va a ser los movimientos de tanto de punto muerto superior y punto muerto inferior, es decir, esto va a estar de punto muerto superior y punto muerto inferior. ¿Sí? Esto va a estar girando, entonces esto va a estar detectando tanto la posición en la que están, podemos decir, el cilindro 1, ¿sí? Y la velocidad en que estos están también girando, ¿ok? Está moviéndose a través del cigüeñal, ¿ok? Entonces, normalmente lo va a monitorear la computadora, es decir, la unidad de control va a monitorear los cambios, ¿sí?, que existan en este sensor. Normalmente, recordemos que tanto el crankshaft sensor y el camshaft sensor normalmente lo que van a hacer es sincronizar lo que es el encendido, ¿sí? Van a sincronizar lo que es el encendido. Entonces van a sincronizar, sincroniza, encendido. Esto para activar las bobinas, se tenga una mezcla perfecta, ¿sí? Entonces está ubicado en la polea o lo que es el volante de motriz del cigüeñal. Va a detectar la posición del mismo a la hora que se estén moviendo los pistones de punto muerto superior a punto muerto inferior. Va a estar girando, va a monitorear la velocidad, ¿sí? Todo esto lo vas a realizar a través de la unidad de control, ¿ok? O la computadora o la eco. Físicamente vamos a encontrar de estos tipos, ¿sí? Físicamente vamos a encontrar de estos tipos, ¿sí? Podemos encontrar de este tipo. Estas son las formas físicas, ¿sí? Normalmente físicas, ¿ok? Vamos a encontrar también de esta forma.
Normalmente estos tienen una malla o una protección, se llama. Estos sensores tienen, cuando viene así, tienen una malla de protección. Lo vamos a poner por acá. En algunos diseños diseños de sensores de CKP, ¿sí? Tienen una malla de protección. Nuevamente esta malla de protección es para ruidos, ¿sí? Para protegerse de ruidos, de interferencias, ya que el motor también mete interferencia eléctrica y entonces normalmente eso también lo puede detectar la sensibilidad del motor y eso puede afectar al encendido. ¿Ok? Normalmente entonces estos de 3 hilos o de 3 cables, normalmente cuando tienen protección son de tipo inductivo. Van a existir de 2 tipos, normalmente los CKP habrán de 2 tipos. ¿Sí? En este caso el que tenemos acá es un tipo inductivo, inductivo y Hall, lo más común, ¿ok? Defecto inductivo y defecto Hall es lo que vamos a encontrar en el mercado automotriz, ¿sí? Entonces le decía, esto depende mucho de el fabricante. Entonces, algunos diseños de sensores de CKP tienen una malla de protección que se utiliza para, como dice, proteger de ruido eléctrico, ¿sí? Como en este caso, y los CKP habrán de 2 tipos, tanto de efecto Hall y de efecto inductivo, ¿sí? Son los 2 tipos que vamos a encontrar. Tendrán de 2 a 3 terminales. Vamos a poner por acá. Normalmente tendrán de 2 a 3 terminales, ¿sí? Para determinar el tipo, para determinar el tipo de sensor, si es Hall o inductivo, se necesita de el diagrama eléctrico. El diagrama eléctrico del vehículo, nosotros podemos saber, ¿sí? Qué tipo de sensor estamos revisando, si es un sensor Hall o un sensor inductivo, ¿sí? De CKP. Tenemos otro tipo, esas son las formas, ¿sí? Recuerden que esto va a estar ubicado en la polea o en el volante motriz, ¿no? Donde esté sincronizado el cigüeñal, ¿sí? Cigüeñal, ¿sí? Podemos ver, aquí está la polea, esta parte es la polea, todo esto de acá, esto es la polea, o el damper, también se le llama damper, ¿sí? Esto se le llama polea del cigüeñal o damper, ¿sí? Y aquí podemos ubicar, lo vamos a poner de azul, el sensor, ¿ok? El sensor. Este es el sensor CKP. Este es el sensor CKP. Cuando veamos un reforzamiento en el cableado, ¿sí? En el cableado o un recubrimiento alrededor de él, estamos hablando que va a ser de un tipo inductivo, ¿sí? Aunque tenga 3 cables, es de tipo inductivo, porque normalmente también el sensor Hall es de tres cables, ¿ok? Entonces, esa es una característica de estos sensores, ¿sí? Están ajustados a una distancia entre eh, lo que es una rueda dentada, ¿sí? Y lo que es el sensor, ¿sí?
Normalmente estos se pueden hacer calibración, depende del fabricante, para que detecte bien lo que es la posición del cigüeñal. Normalmente estos en los tipos inductivos, ¿sí? Los tipos inductivos. Aquí podemos ver, ¿sí? Aquí está el volante motriz. Todo esto es el volante motriz. Volante motriz. Esto lo vamos a poner, esto se llama volante motriz, está formado por número de dientes y normalmente cuando dé vuelta completa va a haber una referencia, ¿no? Una referencia en uno de los dientes indicando que ya es una vuelta completa del motor. Y de este lado vamos a encontrar entonces al sensor. Aquí está la posición, ¿sí? Ese es el sensor, ¿ok? Y esto es lo que les digo que es la distancia normalmente que se ajusta. Vamos a poner aquí de azul. Esta distancia entre el volante motriz y el sensor es una distancia de calibración, que normalmente si esa distancia ustedes lo ajustan o lo ponen muy lejos o muy cerca, no se genera la señal bien. En el caso del inductivo, distancia, distancia de calibración. Poner por acá. Distancia de calibración. Se le llama gap también en inglés. Este es el sensor entonces CKP. Ok. Este es el sensor CKP. Este es el sensor CKP. Obviamente este es de tipo inductivo, pero los de tipo Hall son igual. La única diferencia que vamos a ver es en la forma en que generan la señal. El inductivo genera su propia señal, o sea, es generador de señal. Y el Hall necesita voltaje de referencia, necesita su masa y a esta va a mandar la señal. Es decir, necesita de voltajes de alimentación. A diferencia del CKP inductivo que él mismo genera su propia señal. Y esto va a depender de la RPM a las que esté girando lo que es el volante motriz. ¿Sí? Y podemos ver otra forma. ¿Sí? Podemos ver la rueda fónica. Y si alcanzamos a ver, acá hay una ligera diferencia. Vamos a poner aquí en rojo, en esta sección de acá. Por acá, si ustedes ven esta parte, acá, los dientes están más separados, ¿sí? Están más separados. eh, Hay una deflexión, una separación indicando que parece que es de este lado. A ver, déjame verlo bien. Aquí está. No, es en lo que... Aquí está. Me parece que son estos. Esta deflexión que está acá. Acá hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Eso está girando. Vemos que esto va a girar. Y entonces acá hay una pequeña diferencia o un espacio entre dientes que es más alargado o más prolongado, lo que va a detectar que aquí es una vuelta completa del cigüeñal, ¿sí?
Normalmente esto es lo que detecta que es una vuelta completa de cigüeñal. Completa de cigüeñal. ¿Ok? Es una vuelta completa de cigüeñal. Esa vuelta completa normalmente se va a detectar con esa deflexión, es decir, los dientes están más espaciados en esa parte. ¿Ok? Y de este lado podemos ver aquí igual el sensor. Acá está el sensor. Ok, y aquí ya va su conector. Ok, ahí está. Entonces, si se puede ver aquí, aquí se ve tantito, se ve que hay no es tan igual el seguimiento de los dientes, aquí se puede ver, indicando que es una vuelta completa de cigüeñal, ¿ok? Entonces, esto, estas son las deflexiones que ustedes ven, este es como si fuera el volante motriz o una rueda fónica, normalmente se le llama rueda fónica, ¿sí? Esto se llama rueda fónica, rueda fónica. Va a estar formada por unos dientes, ¿sí? Y va a haber una diferencia entre unos dientes que va a indicar que va a ser el cilindro 1, es decir, que ya giró todo lo que es el cigüeñal, la vuelta completa, ¿sí? Esta es rueda fónica, rueda fónica. Y aquí podemos ver los dos tipos, tanto sensor de efecto inductivo y sensor de efecto Hall. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las diferencias principales? Que el inductivo genera su propia señal, ¿sí? Y normalmente la señal es de este tipo, es una señal de tipo alterna, es decir, cada que pase por estos picos, empieza a haber una variación, se le llama reluctancia de resistencia variable, y empieza a bajar y a subir. Es una señal de tipo alterna, es decir, sube, baja, sube, baja, ¿sí? Este sensor genera, vamos a poner por acá, aquí, este sensor, tipo inductivo, poner de este lado para que se vea, genera su propio voltaje, ¿sí? Normalmente va a elevarse, este voltaje va a seguir elevando conforme esto esté girando, ¿sí? Esto va a estar girando, entonces mientras más gire lo que es la rueda fónica, esto se va a ir elevando, esta señal, ¿sí? Va a ir subiendo su voltaje, ¿sí? Y es una señal que genera su propio voltaje. No va a tener voltaje de referencia, no tiene una masa, ¿sí? Normalmente este sensor, si ustedes invierten la polaridad, lo que va a suceder es que invierte la señal, es decir, el pico que está acá positivo se hace hacia abajo negativo. Pero eso sí le va a afectar a lo que es el encendido si ustedes invierten la polaridad por error, ¿sí? Entonces tienen que revisar eso. Es de tipo alterno, vamos a ponerlo aquí, es una señal de tipo, es una señal de tipo alterno, o de CA, también se le llama CA, ¿sí? Una señal de tipo alterno, o también llamado CA, ¿sí? Estos llevan un ajuste, normalmente
Un ajuste entre el volante motriz, ¿sí? ¿Sí? Y el defecto Hall. Ahora, el defecto Hall normalmente este sí va a tener el defecto Hall, lo vamos a poner acá, necesita, este sí necesita voltaje de referencia y su GND, ¿sí? Para que funcione, es decir, eso lo va a enviar la computadora, necesita un voltaje de referencia, en este caso tiene un voltaje de ¿cuánto? Si ustedes observan de 5 volts, ¿sí? Y su ground, su GND. Y claro, va a tener su señal, vamos a poner por acá va a estar su señal. Ahora, diferencia entre el inductivo y el Hall, que el efecto Hall va a generar una señal cuadrada, ¿sí? Y lo mismo va a haber una diferencia en una parte de la señal que va a ser más larga o más corta, dependiendo cómo esté diseñada la rueda fónica, ¿sí? Porque eso también recordemos que va a girar, ¿sí? Y va a estar generando una señal cuadrada de 0 a 5, de 0 a 5, pero también puede ser de 0 a 12. Eso depende del señor, de la señal del sensor, la alimentación del sensor. Ok, entonces vamos a poner esta genera una señal cuadrada de, de 5, puede haber de 9 volts en algunos y 12 volts. Ok, es decir, esta señal que ustedes están viendo acá puede ser de 0 a 5, de 0 a 9 y de 0 a 12 volts. Ok, y eso ya va a entrar a la computadora. ¿Sí? El voltaje de referencia normalmente se lo da la unidad de control o la alimentación, en el caso si es de 12, la alimentación de la batería, ¿ok? Entonces, esto normalmente es en el sensor tipo Hall, ¿sí? Y lo mismo, tiene una distancia, ¿sí? Normalmente estos sensores se les tiene que dar aprendizaje cuando se hacen los cambios para que el orden de encendido o lo que es el avance de la chispa o el retroceso de la chispa quede en el mejor punto de sincronización, ¿ok? Normalmente esto se hace con escáner para lo que es la sincronización, ¿ok? Entonces aquí van a existir dos tipos, tipo inductivo y tipo Hall. El inductivo normalmente puede venir de dos terminales. Vamos a poner por acá. Pueden ser físicamente de dos terminales, ¿sí? Pueden ser de dos terminales, voy a ver este aquí tantito, de dos terminales, o de tres con una malla. Eso es la diferencia entre esos que tienen una malla de protección, ¿ok? O de tres con una malla de protección, ¿sí? Algunos no tienen protección, entonces son dos terminales. Cuando vean un sensor CKP de dos terminales, entonces es tipo inductivo, ¿sí? Y cuando vean un recubrimiento, es decir, que el cable está más grueso, tiene como un forro especial, entonces estamos hablando de un sensor CKP de tres terminales que incluye una malla de protección, ¿ok? Y en este caso, normalmente estos son de tres terminales. Estos son de tres terminales, ¿sí? Tres terminales, ¿sí? Si ustedes ven acá, el sensor tiene uno, dos, tres. Sí, aquí lo podemos ver, lo vamos a poner acá en azul, los puntitos en azul. Aquí está 1, 2, 3. 3 terminales. Y este es de 2, 2. Pero si tiene una más aquí,
es nada más es para protección. Normalmente es para evitar ruidos eléctricos, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, este genera su propio voltaje que va a seguirse elevando y va bajando según las revoluciones del motor. Y en este caso va a ser el voltaje que tenga de referencia, es decir, lo que tenga acá, si es de 5 se va a ver reflejado aquí, 5. Si es de 9 se va a ver reflejado aquí y va a ser de 9. Si es de 12 se va a ver reflejado acá, en la de 12 volts, ¿ok? 0 a 12, 0 a 9, 0 a 5, ¿ok? Entonces, seguimos. Ahora, el diagrama eléctrico, este es el diagrama eléctrico, aquí está la PCM o la unidad de control. La PCM, normalmente, si ustedes observan aquí, este es un sensor, ¿sí? Tiene 12 volts de alimentación que viene normalmente de un relevador, dice, de un relevador de lo que es la batería, 12 volts. Tiene una masa ground y tiene una señal, ¿sí? Es decir, tiene una alimentación, este va a ser voltaje de referencia, poner acá encerrado de rojo, esto va a ser voltaje de referencia, 12 volts, va a tener una masa, GND, y esta va a ser la señal, ¿sí? Al tener un voltaje de referencia, ¿sí? Y una masa, estamos hablando que este es un sensor que de tipo Hall, es de efecto Hall. Entonces la señal que va a recibir la computadora va a ser una señal de tipo cuadrada de 0 a 12 volts. Es decir, por terminal la 1, ¿sí? Va a llegar acá una señal cuadrada. La vamos a hacer por aquí. Es decir, va a llegar la señal cuadrada. ¿Sí? Esa señal cuadrada va a ser entonces ¿de cuánto? De 0. Va a ir de acá de 0 volts, ¿sí? A 12 volts, porque ese es el voltaje que lo está alimentando. ¿Ok? 0 a 12, 0 a 12, 0 a 12, así va a estar. Y va a tener su separación indicando que es el cilindro 1. ¿Ok? Entonces, este es un sensor entonces de efecto Hall. Este es el diagrama eléctrico. Estas son las terminales que se le asignó. ¿Sí? CKP, Sensor Signal. ¿Sí? Y el voltaje viene de un relevador. No lo da directamente en este esquema, no lo da directamente la computadora. Vamos a ver ahora este. Ya tenemos este esquema también. Tenemos ahora este esquema de otro Crankshaft Position Sensor o sensor de posición de CKP de cigüeñal. Y observamos, ¿sí?, que la computadora, aquí está la PCM, todo que dice PCM, EQ, SM es la computadora de motor. Esto que está acá lo vamos a encerrar en un cuadro. Aquí están los pines que se le asignó. Esta es la PCM o SM también. Podemos poner Engineer Control Módulo o computadora de motor. Y la computadora asigna lo siguiente, ¿sí? Asigna una masa, es decir, aquí está asignando una masa, una GND, que es esta, ROM, GND, está asignando un voltaje de referencia. En este caso es de ¿cuánto? 5 volts. Es de 5 volts, ¿sí? Y una señal. Esta señal es la que se va a generar conforme esté girando la rueda fónica. Y esto va a retornar, ¿ok? Va a retornar a la computadora, ¿ok? Vamos a hacerlo bien acá. Va a retornar a la computadora, ¿ok? Entonces, estamos hablando que ya este sensor, entonces, es un sensor de efecto que Hall también. De efecto Hall,
3 terminales, aquí lo dice, 3 terminales, ¿sí? De 3 terminales. Y la señal que va a recibir entonces aquí la computadora va a ser una señal de este tipo. Una señal igual cuadrada. Va a estar variando. Y esta señal va a ir entonces de 0. Va a ser de 0 volts a su voltaje de referencia. ¿Cuánto es el voltaje de referencia? A 5. Es una señal de 0 a 5 volts. 0 a 5. 0 a 5. Esa es la señal que va a recibir. ¿Sí? En este caso va a ir aquí. Lo hice acá en la de esta, pero es en esta. Va a ir aquí en la verde, ¿no? Acá lo voy a borrar para que quede bien explicado. Aquí esto debe ir acá. Esta señal va a ir acá. De 0. Acá. De 0. Es acá en la señal. Ok, va a ir entonces de 0 volts. Aquí vamos a poner otro color para que se vea. A 5 volts. ¿Sí? De 0 a 5 volts. Y eso es lo que va a estar recibiendo. Es de efecto Hall. ¿Ok? Efecto Hall. Ahora, la señal de un sensor inductivo. Aquí tenemos otro esquema eléctrico. ¿Sí? En este caso, el sensor inductivo, este tiene, si ustedes observan, tiene dos líneas, dos cables, pero aquí no tiene voltaje de referencia, no tiene GND, pero sí va a tener la señal. Y normalmente la señal del CKP se le pone un positivo y un negativo, ¿sí? Un positivo y un negativo. Normalmente esto, ¿por qué? Porque la señal que va a salir por acá, por esas terminal, lo que va a estar recibiendo va a ser una señal de tipo alterno, es decir, va a estar oscilando. Por eso es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Es una señal de tipo, aquí la vamos a poner, es una señal de tipo alterna o desea. Es una señal de corriente alterna. Señal de corriente alterna. Y ustedes observan, acá tiene la protección. O esta también se va a llamar malla, que es para los ruidos eléctricos. Está conectado normalmente a todo lo que es la carcasa del sensor. Por acá va a estar la rueda dentada. Esto va a estar por acá, la rueda dentada. ¿Sí? Aquí va a estar la rueda dentada. ¿Sí? La rueda dentada va a estar por acá. Esto va a ser la rueda dentada. O la rueda fónica. ¿Sí? Y esto va a estar girando. Recordemos, va a girar. Va a girar y esto va a estar elevándose el voltaje. ¿Sí? El voltaje que va a tener máximo o mínimo normalmente depende de las revoluciones. Normalmente, mientras más acelera el voltaje se eleva o se reduce. Normalmente está oscilando. ¿Ok? Entonces, en este caso, el fabricante nos menciona que cuando ustedes vean un positivo y un negativo, está hablando de una señal de un sensor. Entonces, acá tenemos un sensor de tipo inductivo. Acá es de tipo, no, no es Hall, es de tipo inductivo. ¿Sí? Es un sensor que su señal va a estar variando, picos positivos, picos negativos, ¿ok? Y este sensor normalmente es de dos cables, pero si tiene un cable más, es nada más de protección. Es decir, es una malla que va a eliminar ruido eléctrico, ¿sí? Vuelvo a repetir, este sensor lo vamos a poner por acá, de otro color. Este sensor no tiene
voltaje de referencia ND. ¿Por qué? Porque no es alimentado, ¿sí? No es alimentado por la computadora. Él mismo va a generar su propia alimentación a través del efecto que se llama efecto inductivo, ¿sí? Entonces, esta es una forma de verlo, esta es una señal de tipo alterna, entonces es un CKP tipo inductivo. Como ustedes observan, normalmente el diagrama o el esquema eléctrico que nos proporciona el fabricante nos va a ayudar a observar si el sensor que estamos revisando es un sensor CKP Hall o un CKP de tipo, lo que es inductivo, ¿no? Que es lo más común que vamos a encontrar. Entonces, de manera general, entonces el sensor sincroniza el orden de encendido, monitorea la velocidad también a la que va el cigüeñal, el giro completo de un ciclo de trabajo del motor, es decir, a través del volante motriz, y esto lo va a hacer a través de estos sensores, ¿sí? Si el CKP falla, no tendremos sincronización, no tendremos chispa, no tendremos, en algunos casos también los inyectores dejan de activarse porque no detectan esta señal. Y el vehículo no encenderá por ninguna razón porque no se está generando esta señal de sincronización. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver el CMP que básicamente tanto el CKP y el CMP trabajan juntos para que tenga una excelente sincronización el motor. ¿Ok? Entonces esto es de manera general. Voy a plantear la pregunta de la clase. Nos vemos en la siguiente.